Bienvenidos al culto virtual de la Iglesia Cristiana La Tierra Prometida, donde ciertamente fluye leche y miel. Iglesia Cristiana La Tierra Prometida, desde el corazón alegre del Atlántico, para toda Colombia y el mundo. A esta hora de la mañana, en Baranoa Estéreo, hacemos Conexión con Dios, el programa que te conecta con la palabra de Dios, para que tu vida no sea la misma a partir de este momento. Conexión con Dios nos lleva a una nueva dimensión en nuestro diario vivir. Conexión con Dios, todos los días, a las 7 en punto de la mañana, con el pastor Carlos Balanzó. Bienvenidos al devocional con Papá Dios. Y estamos estudiando el día de hoy la historia de Pablo de Tarso. Tarso perseguía a los cristianos en su condición de sacerdote de la comunidad judía de Tarso, donde desempeñó y protagonizó un movimiento que buscaba el cumplimiento estricto de la ley y la tradición judía. Entre sus funciones estaba la persecución de los cristianos. Pablo tenía una tremenda preparación teológica. Pablo conocía muy bien de las escrituras, conocía muy bien la Biblia, conocía muy bien lo que en esa época era la escritura, que luego se convirtió en la Biblia que tenemos. Pablo había sido educado a los pies de Gamaliel, donde había permanecido varios años a sus pies, aprendiendo toda la tradición teológica y religiosa de Tarso. Pablo de Tarso se yerge en el horizonte de la historia cristiana como una figura típica de la conversión del mal al bien. Su cambio radical llena de esperanza hasta el más enceguecido pecador de la época. De buena fe nadie obra solo de malas ganas, ni siquiera Pablo Escobar. De buena fe Pablo de Tarso, convencido fariseo, perseguía de muerte a los seguidores de Jesús. Él veía cómo la turba enceguecida mataban a piedra a los seguidores de Jesús, quemaban sus casas, los hacían huir por los distintos parajes de Jerusalén, mientras eran perseguidos con furia por Pablo y su legión de soldados. Hasta que un día Pablo se vio cara a cara con el Señor. Mientras iba de camino, no se sabe si iba en un caballo o iba a pie, eso no lo especifica la Biblia, pero cuando iba de camino persiguiendo a los cristianos, Pablo tuvo un encuentro espectacular con el Señor, digno de Pablo, digno de su condición. Y vamos a leer la historia de Pablo, de la conversión de Pablo, en Hechos 22. Del 6 al 16 usted lo puede encontrar ahí en su Biblia. Y dice Hechos 22, el versículo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte. Imagínese la condición de esa persona, una persona que respiraba amenazas y muerte. O sea, él no respiraba oxígeno y gas carbónico, el hombre respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y vino al sumo sacerdote. No contento con eso, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. O sea, no estaba contento ahí con lo que hacía en ese lugar, sino que también quería ir a otros lugares. Y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino está con C mayúscula, ahí está escrito en su Biblia, con C mayúscula en su tradición, en la traducción que tenga. Ese camino es precisamente el camino que ahorita nosotros andamos de la mano de Jesús. Entonces, si hallase hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. O sea, podía extraditar cristianos de otros lugares a Jerusalén, para en Jerusalén ocasionarles la muerte a pedradas, juzgarlos por ser cristianos y ocasionarle la muerte. Pero dice, mas yendo por el camino, ya este camino es con C minúscula, o sea, si el camino que Pablo andaba era el propio camino de Pablo, no era el camino con C mayúscula que nosotros andamos. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. O sea, Pablo fue rodeado por una luz
más brillante que el mismo día. ¿Cómo sería de espectacular y de impresionante esa luz que brillaba en pleno día, en pleno mediodía? Y Pablo, cayendo en tierra, oiga lo que le pasó a mi amigo Pablo, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué trueno de voz escuchó Saulo de Tarso. 2 veces el Señor lo llamó por nombre, como para que no hubiese equívoco. Se estaba dirigiendo él: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Saulo dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo la voz, oiga, espectacular respuesta: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y mire esta frase que le quedó clavado en el corazón de Pablo y lo acompañó hasta el final de sus días: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Un día uno de mis hijos me preguntó: papá, ¿qué es eso? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y yo no tuve sino una ilustración para responderle. Le dije: imagina que tú clavas de cabeza un clavo en la pared, pones una puntilla de unos 10 centímetros y lo clavas de cabeza y la punta de esa puntilla queda afuera de la pared. Y tú, en un arranque de ira, de rabia, empiezas a darle patadas a esa puntilla. ¿Cómo te queda tu pie? Dijo: ya no me expliques más, suficiente ilustración. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa, le dijo el Señor, te es dar coces contra el aguijón. Pablo, dura cosa es darle patadas a la puntilla que está clavada en la pared. Pablo, temblando y temeroso. Vea, el que estaba persiguiendo ahora se siente temeroso y temblando dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se venció Pablo, se dio por vencido, se postró de rodillas delante de la presencia del Señor que a él perseguía, del Dios a quien él conocía. Temblando y temeroso, se postró de rodillas delante de esa presencia, de esa magnífica presencia del Señor, y solo atinó en su corazón a decir: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor, en voz calmada, le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Cambió de bando automáticamente Pablo. Ya no era él el que mandaba, ya no era él el que decidía, ya no era él el que necesitaba cartas para ir de una ciudad a otra. Ahora él estaba dentro de ese límite de aquellos que él perseguía. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los cristianos nos caracterizamos por eso, por ser personas que nos levantamos, entramos en una nueva ciudad, en la ciudad del Señor, y esperamos ahí órdenes de lo que el Señor nos va a mandar que hagamos. Y los hombres que iban con Saulo, nos sigue relatando la Escritura, los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo a la verdad la voz, o sea, ellos también escucharon la voz, pero no podían ver a nadie, estaban atortolados, atónitos los hombres que iban con Pablo. Todos esa gran marcha de asesinos, ese combo de asesinos que llevaba Pablo, que arrestaban a los cristianos y los mataban a pedradas, estaban atónitos, aturdidos, porque oyeron la voz, pero ellos no podían ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Llegó a Damasco, pero sin cartas. Llegó a Damasco, no en condición de perseguidor. Ahora llegó a Damasco en condición de ciego, donde estuvo 3 días sin ver y no comió y no bebió. Mire cómo cambió la condición de Pablo una vez se encontró cara a cara con el Señor. Qué duro encuentro tuvo Saulo
Saulo de Tarso, con el Señor, cuando tuvo que enfrentar la presencia del Señor en forma de luz, ahí en el camino. No dice que se cayó del caballo, esa es una historia salida del contexto. De pronto deducen que como Pablo iba de una ciudad a otra, le era más fácil ir en caballo, pero la Biblia no lo relata, o sea, no sabemos de dónde se cayó Pablo. Lo que sí sabemos era que él estaba de rodillas, temblando y temeroso, pidiéndole instrucciones ahora a su nuevo jefe, a Dios, sobre qué hacer con su vida y con la vida de los que antes perseguía. Y nos sigue contando la historia que había entonces en Damasco, en esa ciudad a donde llegó Pablo, a donde iba a llegar a perseguir a cristianos, un discípulo de Jesucristo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión. Estaba el hombre orando y Dios se le presentó a Ananías y le dijo: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Ese sí conocía la voz de Dios, no tenía problema cuando el Señor lo llamaba, pero el Señor no tuvo que llamarlo, no tuvo que decirle Ananías, Ananías, no, simplemente con Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor, ¿para qué te sirvo? Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle llamada derecha y busca en casa de Judas. Mire que Dios sabe exactamente en dónde está usted, con pelos y señales en dónde se encuentra usted en este momento. Y ahorita le voy a decir por qué estamos predicando el día de hoy este tema. Jesús sabía que Pablo estaba en la calle la derecha, en la casa de Judas, junto a uno llamado Saulo de Tarso. Busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. O sea, Jesús sabía en dónde estaba Pablo, en cuál calle, en cuál casa y con qué persona acompañado. Estaba acompañado de Judas. ¿Y en qué condición estaba Pablo? Vea, qué diferencia. Ahora Pablo, en vez de estar respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, dice el Señor que he aquí él ora. ¿Cómo le cambió la historia a Pablo? Ya sabían dónde estaba, con quién estaba y qué hacía. He aquí ora. Mire cómo Dios está pendiente de todos los detalles que tienen que ver con la vida de Pablo, con su vida y con la mía. Mire lo que le dice el Señor a Ananías. Pablo ha visto una visión, en una visión a un hombre llamado Ananías, o sea, tú Ananías a quien estoy llamando. Entonces, ese varón Ananías entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces, Ananías le entró un poquito de miedo ahí en el asunto. Ananías, oiga, dijo, voy a ir donde Pablo, el que persigue a los cristianos, el que tiene cartas y órdenes de llevar a los cristianos a Jerusalén para ser asesinados con piedra. Yo ese cuento no me le mido, Señor. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. O sea, yo he escuchado de Pablo. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y he aquí, aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan en tu nombre. O sea, la autoridad de Pablo llega hasta este lugar, Señor, y me puede llevar, una vez recobre la vista, me puede llevar ante el Sanedrín y matarme a piedras. Entonces, ¿para qué voy a ir yo allá, Señor? ¿Para que me maten? Y el Señor le dijo, ve, sencillamente obedece, ve, porque no solo te estoy mandando, te estoy dando una orden, sino que instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, al pueblo, de los reyes, a los gobernantes, y de los hijos de Israel, los herederos. Dentro de esos hijos de Israel estamos usted y yo, porque por las cartas de Pablo aún nos ha llegado la escritura, nos ha llegado toda la información muy clara y fidedigna sobre muchos aconteceres de Dios. La constitución de Dios prácticamente la escribió Pablo. Y dice el Señor, le dijo a Ananías, porque yo le mostraré a Pablo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahí viene la ilustración. Dura cosa es darle patadas a una puntilla pegada de cabeza en la pared. Ahí comenzaba
el sufrimiento de Pablo, porque el ministerio de Pablo fue un ministerio muy sufrido, persecuciones, hambre, peligro de muertes en todo lugar donde iba, porque quienes antes él defendía, ahora por la palabra de Dios se convertían en sus enemigos naturales. Iba a padecer lo mismo que padecieron muchos cristianos, entre ellos Esteban, que murió apedreado a sus pies, mientras Pablo cuidaba la ropa. Iba Pablo a padecer lo mismo que padecieron muchos cristianos. Entonces cuenta la historia al final feliz. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre Pablo las manos le dijo: hermano Saulo. Ya no era asesino, ya no era el perseguidor de la iglesia. Ahora Pablo era Saulo, el hermano Saulo. Y le dijo: el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde tú venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Una operación de vista inmediata para Saulo de Tarso, para el hermano Saulo. Y levantándose, Ananías lo llevó y lo bautizó. El evangelio completo: se convirtió, se arrepintió, se convirtió, se levantó, fue bautizado e inmediatamente fue a predicar la palabra de Dios. Una vez tomó alimentos, recobró fuerzas, estuvo Saulo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, conociendo más de la historia de Jesús, y luego comenzó el ministerio de Pablo. Una conversión espectacular. Y el Señor esta mañana me regalaba esta palabra. No tenía que predicarle esta mañana, no sabía que iba a predicar. Y antecitos de las 6:30 de la mañana el Señor me dijo: alguien a esta hora de la mañana va a estar escuchando esta palabra. Es una persona que duda de si creerme o no. Tiene dudas sobre si conectar conmigo o no. No sé si sea a esta hora de la mañana, o sea, alguien que escuche después cuando subamos este audio a las redes. Alguien tendrá que escuchar esta palabra y dirá: esta palabra es para mí, porque ando como Pablo, buscando un Dios que no conozco, creyendo en un Dios que no conozco. Sé mucho de teología, conozco mucho de la Biblia, sé lo que hablan de Jesús, pero no conozco a Jesús. Íntimamente no conozco nada del Señor. Nada en ese nivel de Ananías, que simplemente el Señor le dijo: Ananías, le dijo: estoy aquí, Señor. Está esa persona como Saulo, el cual tiene que ser llamado 2 veces. Saulo, Saulo, Marta, Marta, María, María, Pablo, Pablo, Miguel, Miguel, Lucrecia, Lucrecia, Leticia, Leticia, Alicia, Alicia. No sé cuál será su nombre. Carlos, Carlos, Amalia, Amalia, Fernando, Fernando, no sé. Pero el Señor ha pronunciado varias veces su nombre. Y usted, yendo de camino, por ese camino con C minúscula, no ha querido entrar en el camino con C mayúscula. Porque cree lo que ve en sus ojos. Pero resulta que así como a Saulo de Tarso, convertido después en Pablo, el discípulo, uno de los mayores discípulos de Jesús, Pablo tuvo que dejar de ver con los ojos naturales para poder ver con los ojos espirituales. Por eso el Señor le quitó la vista a Pablo. El resplandor de luz fue tan fuerte que encegueció al Pablo por 3 días. Y por 3 días no pudo ni ver, ni comer, ni dormir siquiera, porque el dolor en sus ojos era impresionante. El Señor tuvo que cambiarle a Pablo su manera de ver la vida. Un cambio total y absoluto. 3 días seguidos, sin comer, sin ver, sin dormir, esperando la bendición de Papá Dios. Esa bendición que Dios el Señor le ha mostrado a usted en visión. Al igual que Pablo, usted se ha soñado muchas veces con ser cristiano, pero no ha dado el paso. Sus temores, su teología, toda esa teología que tiene metida en la cabeza,
toda esa Biblia que tiene metida en la cabeza, no lo ha dejado ver al verdadero Dios. Tiene muchas páginas de teología, pero no tiene ni un solo segundo de conocimiento del verdadero poder de Dios en la vida de una persona, cuando a través de su Espíritu Santo llega al corazón del hombre y lo transforma. Esta palabra es para usted que me está escuchando a esta hora de la mañana. Este mensaje lo preparó el Señor para que usted, como Saulo, se detenga en el camino y observe la luz de Dios entrando en su corazón y transformando su vida. ¿Hasta cuándo irá usted por ese camino con C minúscula? ¿Y hasta cuándo renegará de la oportunidad que Dios le da de entrar al camino con C mayúscula, al camino del reino de los cielos, al camino del Señor? Es una invitación que le hago a esta hora de la mañana, para que usted ahí en ese lugar donde está, si está conduciendo, no lo vaya a hacer, pero si está en un lugar donde pueda hacerlo, cierre la puerta para que nadie lo interrumpa y póngase de rodillas delante del Señor. Incline su rostro y dígale: Señor, heme aquí. ¿Qué quieres que haga? No solo con mi vida, sino con la vida de las personas que van a colocar delante de mí, para a través de mí, Señor, hacer tú con ellos. Esta hora de la mañana, 7:29 de la mañana de hoy, 14 de diciembre, le estoy haciendo la misma invitación que le hizo el Señor Jesús en el año 34, 35, no se sabe más o menos, el año en el que fue convertido Pablo. Sabemos que fue después de la muerte del Señor Jesús, cuando la iglesia en Jerusalén, esos 120 salieron a predicar de Cristo y Pablo los perseguía. Le estoy haciendo esa misma invitación del año 34, 35, el día de hoy, en el año 2022, hoy 14 de diciembre, a usted, para que conozca verdaderamente el poder de Dios en su vida, para que deseche y guarde, le servirá para después, para que guarde para después toda la teología, todo el conocimiento que tiene de la Biblia, y empiece a conocer al menos un segundo de su vida, tenga una experiencia con Jesús, con el verdadero Dios, con ese Jesús al que usted en su teología, en su conocimiento, persigue, porque usted de los que teniendo tanta teología y tanto conocimiento, al igual que Pablo, persigue a los que están en el camino, se burla de la iglesia del Señor, hace mella de los que como cristianos se acercan a usted a decirle: hey, deja tu teología a un lado y abre tu corazón para que Cristo penetre en él y tú seas verdaderamente un creyente, no un creyente teológico. La teología no es mala, pero cuando te basas solamente en la teología sin el conocimiento del verdadero Dios, simplemente eres una campana con mucho conocimiento que resuena, pero no toca el corazón de los demás. Esa es la invitación el día de hoy, para que seas un creyente, para que te conviertas a Jesucristo, como lo hizo Pablo, y le puedas decir: Señor, heme aquí, estoy aquí para servirte. Aquí finaliza Conexión con Dios, el programa que conecta tu corazón con la verdad de Dios. Recuerda, conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Conexión con Dios. Los esperamos mañana en esta emisora, Baranoa Estéreo, 7 en punto. Bendiciones. Señor, enséñanos a esperar en ti, en todo momento. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti, tú siempre has sido fiel
me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Sé que es, mi mente dice no, no es posible. Baranoa Estéreo, la mejor manera de escuchar radio.